¿Cuál es el Link más fuerte en el primer frame? Cuando hablo del primer frame, me refiero al momento en que vemos a Link despertar en su estado más base, sin objetos ni progreso. También incluyo lo que dicen los manuales y personajes sobre habilidades previas. Además, su influencia y la confianza que otros tienen en él son clave. Si la habilidad y fuerza no son determinantes, estos factores ayudarán a desempatar. Así que comenzamos. The Minish Cap. Este Link es un niño, como el de Ocarina of Time, pero con una ventaja clara. Tiene influencia y confianza establecida antes de la aventura. Es amigo de Zelda y su abuelo le confía la entrega de la espada Smith, lo que indica que ya ha probado su responsabilidad con anterioridad. Cuando ocurre el ataque de Vaati, su abuelo lo sugiere como el encargado de encontrar a los Minish, y el rey de Hyrule lo respalda. Michael, eso es nepotismo. Luke tiene tratamiento especial. Dios, ¿a quién contrató cuando necesitó ayuda en la tierra? A Jesucristo, su hijo. Esto confirma que la confianza en él viene de antes, ya que hasta ese momento no ha hecho nada en el juego que la amerite. No hay evidencia de entrenamiento ni habilidades confirmadas, y aunque su abuelo fue un espadachín respetado, no se menciona que le haya enseñado. Por lo tanto, queda por encima por su reconocimiento social. Pero Cell, el árbol Deku confía en Link al punto de pedirle que lo libere de Goma. Pero esa confianza Link no se la ha ganado. El árbol Deku confía en Link por las visiones, profecías o presentimientos que tiene acerca del futuro del joven. Hasta el primer frame, Link no ha hecho nada, y no es hasta que vence a Goma que el árbol Deku confirma sus presentimientos y le encomienda la misión de buscar a Zelda. Pero Cell, el tío de Link en A Link to the Past le entrega la espada y el escudo para salvar a Zelda. Eso debe significar algo, ¿no? El problema es que en ningún lado se nos dice que Link fue entrenado. Aunque es descendiente de caballeros de Hyrule, en ningún momento se nos dice si ha recibido entrenamiento. Y su tío le entrega la espada y el escudo porque no hay nadie más. O sea, Link es la única opción, por lo que fue más una acción desesperada que algo a conciencia. Voy a seguir con Spirit Tracks. Aquí, Link continúa con la sacrosanta tradición perdida del siglo pasado, el trabajo infantil. En esta entrega lo vemos como un aprendiz de maquinista que recibirá su título oficial ese mismo día, lo que confirma que su maestro y el reino avalan su profesión. No es poca cosa, considerando la confianza que implica permitir a un niño manejar una máquina de toneladas de peso a altas velocidades. Sin embargo, no tiene entrenamiento en combate, aunque Alfonso, su maestro, fue un espadachín experto, solo le enseñó el oficio de maquinista. Esto lo deja por encima de The Minish Cap, ya que la confianza de Link de Spirit Tracks es comprobable, mientras que en Minish Cap solo la podemos intuir a partir de lo que dicen los personajes. Ahora sigue Twilight Princess. Y bueno, puede parar a una cabra en embestida bajando una colina con las manos desnudas. Creo que su fuerza no queda a discusión. Oh my God. Es respetado en su comunidad al punto que le besan los pies en cada conversación. Sabe andar a caballo con una gran destreza y entrenamiento con la espada, aunque solo fue lo básico del uso de la espada. Ya solo con esto destroza a la mayoría en la lista. Skyward Sword, el cual lo podemos colocar fácilmente por encima del Twilight Princess, simple y sencillamente porque este Link está estudiando para volverse caballero. Literalmente su profesión será ser un soldado. Link de Twilight Princess es un granjero y estudia el arte de la espada como si fuera una afición, o sea, solo puede practicarlo en su tiempo libre, el cual como vemos no es mucho, mientras que este otro, el de Skyward Sword, su esfuerzo y tiempo, por lo menos hasta que lo vemos por primera vez, está completamente enfocado en convertirse en un caballero de Altaria, o sea, alguien entrenado y especializado. El Link del primer Zelda. Excuse me, what? En el manual del primer Zelda se nos dice que Link se papeó con inteligencia a varios esbirros de Ganon para salvar a Impa.
Y es que Link del primer Zelda no es de Hyrule, sí es de especie Hyliana, pero no es nacido en Hyrule. Si quieres saber más, puedes ir a ver este video, aquí explico mejor todo esto, pero solo quédate con la información de que no es del reino de Hyrule. Es que este Link viene desde el oeste, cruzando las cordilleras más allá de Hyrule. Para que te hagas una idea, estas cordilleras son más grandes en extensión que todo el reino de Hyrule, visto en Breath of the Wild, y lo hizo solo. Si quieres saber más sobre los mapas y extensiones, puedes ir a ver este video. Y es que viene de aún más allá de estas. Lo ves ahí, todo chiquito, pero es que el tipo ya ha visto mundo y esta hazaña es toda una odisea en sí misma. A diferencia de todos los demás Links que no han salido de su pueblo hasta que comienza la aventura. Además, se madrea monstruos sin nada. Y el de Twilight Princess en la misma situación, pues... Así que no tendría problemas para madrearse al adolescente. Todo esto ocurre antes del primer frame. Ahora toca la comparación con el Link de Skyward Sword. Está estudiando para caballero en una época de paz, en un lugar en donde no esperan ser atacados o algo. En realidad estudia esto porque no hay otra cosa a que aspirar. Por lo tanto, el Link de Zelda 1 aún sigue en primer lugar con su supervivencia extrema. Y que él sí se ha enfrentado a peligros reales como monstruos, como ser los monstruos que se nos dice en el manual. El Link de Breath of the Wild. Es que es muy fácil, este Link para cuando lo vemos por primera vez ya estaba consumado como un héroe entre héroes. Es cierto que está medio nerfeado, pero ni tanto. Solo para que entendamos qué tan fuerte era en el momento en que lo vemos por primera vez dentro de la Cámara de la Vida, solo hay que ver este recuerdo en la Montaña de la Muerte. La herida no parece muy grave. Pero aún así creo que te estás arriesgando demasiado. Ser valiente no te hace inmortal, recuérdalo. Derrotó a un ejército del mal en el cual habían centaliones. Los derrotó a todos mientras tenía que proteger a Zelda y a sus espaldas un acantilado con lava al fondo. O sea, arrinconado con el hándicap de proteger a Zelda en un 1 contra un ejército y salió victorioso. Hasta se le ve fresco al chavalo. Un 10% de su fuerza es suficiente para superar a todos los anteriores. Usa con maestría todas las armas y arcos, además de muchas técnicas de combate, y no es algo que aprenda en el juego, lo puede hacer desde el minuto 0, aunque podríamos decir que es igual al primer Link, ya que ambos tienen historial de supervivencia extrema, pero Link de Breath of the Wild tiene entrenamiento formal y reconocimiento como el campeón de Hyrule, todo esto antes del primer frame. Por lo que el top queda así: la medalla de bronce para Skyward Sword, la medalla de plata para The Legend of Zelda y la medalla de oro para Breath of the Wild, como el Link más fuerte en el primer frame. ¿Estás de acuerdo con el resultado o tienes otro favorito? Déjamelo en los comentarios. Esto es todo, gracias por ver el video. Y si has llegado hasta aquí, te agradecería un like, te suscribas si quieres ver más de mi contenido, lo compartas con otro fan de la saga para que esta comunidad crezca, y si deseas apoyar monetariamente, puedes hacerlo dándole al botón de gracias y cooperar con lo que desees. Solo me resta decirles que me escucharán hasta el próximo video. Adiós.